Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como sé lo mucho que te encanta aprender datos nuevos, ahora he preparado para ti una lista con otras 10 cosas que probablemente no conocías. Desde la carretera más peligrosa del mundo, que ha sido construida en una montaña, hasta el secreto que pocos conocen de uno de los pases de baile más famosos de toda la historia. Así que se escucha bueno esto, ¿verdad? Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de datos sobre películas famosas, te conté que en el rodaje de la película Guardianes de la Galaxia utilizaron a un mapache como modelo. ¿Por casualidad te acuerdas de su nombre? Para hacerlo divertido, voy a dejarte estas 4 opciones en tu pantalla, así que elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento, porque al final del video yo te voy a decir cómo se llama ese mapache y vamos a ver si elegiste la opción correcta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? La carretera más peligrosa. En la región Gilgit-Baltistán, en Pakistán, existe una carretera súper peligrosa que atraviesa una montaña. La carretera no tiene ningún tipo de barrera protectora y el mínimo error se paga con la muerte. La carretera no tiene un nombre en sí, pero se sabe que conduce hacia un lugar llamado Fairy Meadows y que cada año decenas de turistas se aventuran a cruzarla porque es la única vía de acceso que existe hacia la montaña Nanga Parbat. Las condiciones en las que está la carretera, o mejor dicho este camino, la han hecho mundialmente reconocida como la carretera más peligrosa del mundo. Como ya te dije, no posee ningún tipo de barrera protectora que ayude a los conductores a protegerse ante un movimiento en falso, y tampoco le han dado mantenimiento desde que la construyeron, y eso ha causado que poco a poco algunas zonas se vayan erosionando, y para colmo ya se ha cobrado varias vidas en todos estos años. Un dato que también me pareció súper curioso es que a veces dos vehículos se topan a medio camino y deben maniobrar en un espacio súper estrecho donde unos centímetros se separan de sufrir una muerte lenta y dolorosa. Por todo eso, la carretera hacia Fairy Meadows es una de las más peligrosas, o la más peligrosa que se conoce. Dr. Alan Blair. En 1933, el Dr. Alan Blair dejó que una araña viuda negra lo picara con el fin de demostrar que el veneno de estas arañas es tóxico para los humanos. Su gran idea lo mandó 2 días directo al hospital porque no soportaba el dolor. Qué loco, ¿verdad? En aquel entonces, la década de los 30, muchas personas creían que el veneno de las viudas negras no era peligroso para los humanos en absoluto. Es más, se creía que los síntomas que las personas sentían al ser picados en realidad estaban relacionados con otra cosa y no con el veneno en específico. Así que para refutar todos esos mitos, el Dr. Alan Blair decidió que se dejaría picar por una de estas arañas. Su idea era demostrar que el veneno sí que es tóxico para los humanos y era necesario estudiar cómo actuaba en nuestro organismo para buscar un antídoto. Con lo que probablemente no contaba el doctor era que esa picadura lo enviaría directo al hospital por 2 días y que sufriría dolores insoportables en todo su cuerpo. La parte bonita de esta historia es que gracias a su experimento se pudieron desmentir algunos mitos sobre este veneno y ahora se sabe mucho más sobre él y sobre lo letal que resulta para los seres humanos. Según datos actualizados, cada año se reportan más de 2000 casos de personas que han sufrido mordeduras de viuda negra y la mayoría se recupera en 24 horas o menos luego de seguir un tratamiento médico. Así que gracias, doctor Pudrete. Wombats. ¿Sabías que los wombats son el único animal en el mundo que produce excremento en forma de cubo? Primero que nada, quizá ni tenías ni idea que un animal llamado wombat de verdad existía, ¿cierto? Los wombats son animales endémicos de Australia, o sea que solo viven en ese país. Su apariencia es similar a la de un oso en miniatura, miden cerca de 1 metro y pesan entre 50 y 70 libras como máximo. Para sobrevivir se alimentan de hierbas y raíces y pasan todo el día escondidos al interior de sus madrigueras. Pero la característica que más los destaca en todo el reino animal es que defecan cubos similares a estos. ¿Sabías que en una sola noche un wombat es capaz de defecar entre 80 y 100 cubos de popó? Perturba madres, ¿verdad? Por mucho tiempo los expertos no se explicaban cómo era eso posible, pero en años recientes se descubrió que todo es gracias a su intestino. Como tienen un intestino irregular que está lleno de crestas, los cubos se van formando poco a poco hasta que quedan casi perfectos. Y si creías que eso no les sirve para nada a esos animales, estás equivocado. Se sabe que los wombat también usan su popó para marcar su territorio, así que tenga esa forma cúbica les permite defecar perfectamente sobre cualquier superficie, como troncos y rocas, sin temor a que su popó se vaya rodando y se pierda. Puesto que no tenías ni idea de ese dato, ¿verdad? Costa de los esqueletos. En la zona donde el desierto de Namibia conecta con el océano Atlántico, se han encontrado decenas de restos de barcos, cadáveres humanos y esqueletos de ballenas. Es un lugar tan tétrico que se le conoce como la Costa de los Esqueletos y es uno de los sitios más inhóspitos del mundo. La historia cuenta que antes de que los marineros descubrieran lo mortal que era acercarse a las costas de Namibia, muchos barcos quedaron encallados en este sitio sin posibilidad de escapar. Cuando eso pasaba, lo mejor que se le ocurría a la tripulación de esos barcos era abandonarlos y empezar a caminar en búsqueda del pueblo más cercano. Lo que no se imagina
imaginaban era que en más de 200 kilómetros a la redonda no había nada, sino puro desierto. Es por eso que si vas de visita a este lugar, que por cierto ahora es una reserva natural, podrás encontrar algunos cuantos barcos abandonados y destruidos, y seguramente algún que otro esqueleto humano semienterrado por la arena del desierto. El panorama tan desolado de esta zona lo ha catalogado como uno de los sitios más tétricos e inhóspitos del mundo, y estoy casi seguro que nunca habías escuchado hablar de él. ¿Me equivoco? Smooth Criminal. ¿Sabías que el famoso paso de baile de la canción Smooth Criminal de Michael Jackson se realizaba con la ayuda de un zapato especial que se anclaba al piso utilizando un tornillo? El zapato fue inventado por él y su equipo y fue patentado el 26 de octubre de 1993. Eso sí que suena interesante, ¿verdad? En esta imagen seguro que te queda más claro cómo era que el zapato funcionaba. La patente original de ese invento muestra el tacón de un zapato con una ranura especial que le permite engancharse a un tornillo o a un objeto similar. Cuando el tacón del zapato se enganchaba a ese tornillo, generaba la resistencia necesaria para realizar este paso tan famoso. Así que en los escenarios donde Michael Jackson se presentaba, se colocaban estos tornillos especiales y las personas se volvían locas porque nadie se explicaba cómo lo hacía. Lo curioso es que a pesar de contar con ese interesante invento, realizar el paso no era nada fácil para él y su equipo de bailarines. La tensión que se aplica en la pantorrilla y en el tendón de Aquiles es tan grande que se necesitan semanas y semanas de práctica hasta que sale natural, y es precisamente por eso que el paso es tan impresionante, porque incluso con ese soporte no es nada fácil hacerlo. No sé si conocías ese dato, pero me pareció bastante cool contártelo. Jacuzzi de la desesperación. En una zona del Golfo de México se encuentra un pequeño lago o piscina submarina que acaba con la vida de los animales que entran en ella de un instante al otro. Los expertos lo llaman cariñosamente el jacuzzi de la desesperación. Maldita basura. Vení, sal del jacuzzi. Llevas 2 horas ahí dentro. Descubierto en el año 2014 por investigadores de la Universidad del Temple, el jacuzzi de la desesperación es una piscina natural que está ubicada a unos 1000 metros de profundidad en una zona del Golfo de México y que tiene unos 30 metros de diámetro más o menos. Lo curioso de esta piscina submarina es que la concentración de sustancias tóxicas como metano y sulfuro de hidrógeno es tan alta que cualquier pobre animal que pone un pie dentro de ella muere casi al instante. Así que creo que el nombre, jacuzzi de la desesperación, no le queda nada mal, ¿verdad? Según los expertos, la única vida que existe dentro del jacuzzi de la desesperación son bacterias súper resistentes que son capaces de adaptarse a ese entorno. Todo lo demás se muere al instante. Así que no es de extrañarse que muchos biólogos consideren a este sitio como uno de los más aterradores de las profundidades del océano. Interesante, ¿no te parece? Hikikomori. Se calcula que en Japón existen más de 1 millón de personas que viven totalmente aisladas de la sociedad. Son tantas personas que desde el año 2000 se empleó una palabra para referirse a ellos: hikikomori. El término japonés hikikomori básicamente significa apartarse o recluirse. Con ese nombre se le conoce a todas aquellas personas que viven aisladas casi completamente de la sociedad. Son personas que no estudian, no trabajan, viven en cuartos muy pequeños, dependen totalmente de sus padres o de un familiar para poder vivir, no tienen amigos, comen en sus habitaciones y muy rara vez salen al aire libre. Identificado. Y no creas que se trata de un comportamiento pasajero que dura unos días o semanas, sino de un estilo de vida que puede perdurar por meses o incluso años. ¿Puedes creer eso? Las razones por las que una persona adopta el estilo de vida de un hikikomori pueden ser variadas, pero básicamente están relacionadas con el miedo al fracaso y el no saber qué hacer con sus vidas. Lo preocupante es que cada año la cifra de hikikomori sube en Japón. En su mayoría son adolescentes que no saben cómo encajan en el mundo y la única solución que encuentran es el aislamiento. Aunque sé que es un tema que da mucho para hablar y que probablemente tenga distintas opiniones, se me hizo interesante compartir este dato sobre los hikikomoris contigo. John Carpenter. En 1999, John Carpenter se convirtió en la primera persona en ganar el premio mayor del programa ¿Quién quiere ser millonario? Lo curioso es que solo utilizó uno de sus comodines para lograrlo. En caso de que no lo sepas, ¿Quién quiere ser millonario? Fue un concurso televisivo muy popular donde los participantes tenían que responder 15 preguntas. Si el concursante respondía todas las preguntas sin fallar, se llevaba el premio mayor, que variaba dependiendo del país en donde se transmitía. En el caso de John Carpenter, que participó en la versión estadounidense del programa, se ganó $1 millón. Lo interesante de su caso, aparte de que ganó el premio mayor, es que nada más utilizó uno de los 3 comodines que cada participante puede utilizar. Y curiosamente lo hizo en la última pregunta. Le llamó a su papá y le dijo que estaba a punto de ganar $1 millón. ¿Puedes creer eso? John Carpenter ahora es parte de la historia de ese programa y uno de los concursantes más brillantes que ha visto la televisión en vivo. Pelé. Estoy casi seguro que ya habrás escuchado hablar del futbolista brasileño Pelé, ¿me equivoco? Pero hay algo que probablemente no sepas de él. ¿Sabías que también actuó en una película junto a otras estrellas del cine como Michael Caine y Sylvester Stallone luego de retirarse como futbolista? En caso de que te lo preguntes, la película en la que Pelé aparece se llama Escape a la Victoria y trata sobre un grupo de prisioneros que han sido capturados por soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ese grupo de prisioneros estaba el cabo Luis Fernández, que es protagonizado por el futbolista Pelé. El argumento de la película gira alrededor de un partido de fútbol que
juegan los prisioneros de guerra contra la selección de fútbol de Alemania. Como era una película que hablaba sobre fútbol, el director decidió llamar a la máxima representación de ese deporte en aquel tiempo, Pelé. Y la verdad es que no lo hizo nada mal si tomamos en cuenta que nunca antes había actuado. Un dato bastante curioso es que esta película fue inspirada en un hecho real conocido como el Partido de la Muerte, pero creo que ese dato lo vamos a dejar para otro video. Samoseli. A diferencia de lo que muchos piensan, más de 100 personas viven actualmente en la zona contaminada de Chernóbil. A este grupo de personas se les conoce con el nombre de Samoseli. La historia cuenta que el 26 de abril de 1986, una explosión en la planta nuclear de Chernóbil obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares para siempre. La explosión infectó el aire, el agua, el suelo y a miles de residentes que vivían cerca de aquella planta nuclear. Es por eso que aquel accidente es considerado como el peor desastre nuclear de toda la historia. Pero a pesar de que los niveles de radiación en toda esta zona siguen siendo muy elevados, ¿sabías que un grupo de más de 100 personas adultas decidieron continuar con sus vidas acá como si nada hubiera pasado? A este grupo de adultos es al que conocen con el nombre de Samoseli. ¿Me creas o no? Han permanecido en la zona restringida de Chernóbil desde hace 30 años y parecen estar saludables a pesar de beber agua contaminada y comer alimentos tóxicos. Obviamente el gobierno de Ucrania ha intentado en repetidas ocasiones trasladar a estas personas a sitios más seguros para que puedan empezar una nueva vida, pero ellos nunca han aceptado porque sienten que este es el lugar al que pertenece. Eso sí que está curioso, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper interesante el video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba porque eso me ayuda muchísimo a saber qué temas de verdad te gustan y cuáles no debería tocar de nuevo. Así que si te gustaría que hiciera la tercera parte de esta serie súper interesante, ya sabes qué hacer. Te prometo que si llegamos a los 75,000 pulgares arriba en las próximas horas, publicaré la tercera parte. La respuesta del acertijo, por cierto, es la opción B. El mapache que utilizaron para hacer que los movimientos de Rocket fueran similares a los de un mapache de verdad se llama Oreo. Incluso lo llevaron al estreno oficial de la película. ¿Puedes creer eso? Y si te gustaría ver un video con datos sobre películas famosas, te voy a dejar un enlace acá arriba donde hablo precisamente de eso. ¿Te parece? Como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curioso siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.